En el lluvia empapado sala de emergencias de un pequeño montaña pueblo, el veterinario bajó su estetoscopio y sacudió su cabeza. Su corazón ha parado. No hay nada más nosotros podemos hacer. El sala cayó en silencio. Esperanza drenó de cada cara. Entonces las puertas irrumpieron abierto. Un ex Navy SEAL dio un paso adelante, ojos ardiendo con tranquila resolución, su leal pastor alemán a su lado. Él puso sus manos en el perro sin vida y susurró, «Aún no». ¿Qué pasó después dejaría a todos congelados en incredulidad y les recordaría que los milagros no siempre siguen las reglas? Antes de que nosotros comencemos, por favor suscribir y quédense con nosotros. Lluvia barrió a través del montaña pueblo en delgadas heladas láminas, golpeando las ventanas y borrando las luces de la calle en temblorosos halos. La noche se sintió pesada, como si las nubes mismas estuvieran conteniendo su respiración. Jacob Miller caminó a casa con sus hombros ligeramente encorvados contra el frío, botas salpicando a través de charcos poco profundos en el agrietado asfalto. A los 35 él se portaba como un hombre mayor que sus años, alto, de hombros anchos, con la esbelta, disciplinada complexión de alguien que había una vez vivido por estrictas rutinas y ruidosas reglas. Su oscuro marrón cabello estaba cortado corto, práctico, y un rastro de barba incipiente bordeaba su mandíbula, dando a su rostro un permanentemente curtido aspecto. Gente en el pueblo lo veían como callado, confiable, un hombre que arreglaba cosas rotas sin hacer preguntas. Ellos no veían las noches él dormía ligeramente, o la manera ruidos repentinos todavía tensaban su pecho antes de su mente pudiera alcanzar. Junto a él caminaba Max, un pastor alemán cuya presencia llenaba la estrecha acera como una firme promesa. 5 años de edad, negro y fuego, con un poderoso pecho y atentas orejas erguidas, Max se movía con una calma confianza que atraía miradas de extraños. Sus ámbar ojos no se perdían nada. Había una vieja cicatriz cerca de su hombro, medio escondida bajo grueso pelaje, y una paciencia en su mirada que sugería él había aprendido hace mucho cuándo actuar y cuándo esperar. Max no era solo un perro, él era el constante de Jacob, la única cosa viva que le había seguido de la guerra a esta más tranquila, solitaria vida sin dudar. Ellos estaban casi pasado la vieja carretera industrial cuando Max paró tan de repente. Jacob casi tropezó sobre él. Las orejas del perro se adelantaron, su cuerpo poniéndose rígido, nariz levantándose para probar el aire. Un bajo sonido distante rodó a través de la lluvia. Metal gimiendo, madera astillándose, seguido por un sordo choque que resonó en la ladera de la montaña. Jacob sintió el cambio instantáneamente. Ese viejo instinto, enterrado pero nunca ido, subió a la superficie. «¿Qué es, chico?», él murmuró, aunque Max ya le estaba tirando hacia la pendiente debajo de la carretera. Luces de trabajo parpadearon en la distancia cerca del almacén de suministros de rescate en el borde del pueblo. El edificio era viejo, usado para almacenar equipo donado y refugios temporales. Mientras Jacob y Max corrían más cerca, el olor a hormigón mojado y polvo mezclado con lluvia llenó el aire. Un pequeño grupo de personas se apiñó cerca de la estructura parcialmente colapsada, sus voces agudas con pánico. Un joven voluntario se paró cerca de la entrada, lluvia pegando su claro marrón cabello a su frente. Él parecía apenas 20, delgado y pálido, pecas marcadas contra su piel. Su etiqueta de nombre leía Noah. Cuando él vio a Jacob, alivio y miedo chocaron en su cara. «El techo cedió», dijo Noah rápidamente, palabras saliendo a borbotones. «Nosotros sacamos a todos.
Todos, excepto el perro de búsqueda, él estaba dentro. Jacob no contestó. Él ya estaba escaneando la escena, ojos moviéndose sobre vigas rotas y estanterías torcidas. Max se deslizó adelante bajo el suelo, olfateando a través de los escombros. Entonces el perro paró y soltó un suave, urgente gemido. Ellos lo encontraron debajo de un estante de metal caído. El perro de rescate era otro pastor alemán, más joven que Max, con un pelaje sable espolvoreado gris de polvo de hormigón. Un arnés rojo todavía se aferraba a su cuerpo, rasgado por un lado. Una pata yacía en un ángulo antinatural, y su pecho, Jacob miró fijamente, esperando, no se levantaba. Sus ojos estaban medio abiertos, desenfocados, reflejando la dura luz blanca de arriba. Una mujer se arrodilló junto a ellos, sus manos temblando mientras ella ayudaba a despejar escombros. Ella tenía unos 50, de brazos fuertes, cabello teñido con canas y recogido firmemente, el tipo de mujer que tomaba el mando en emergencias porque nadie más lo haría. Su nombre es Scout, ella dijo roncamente. Él ha sacado gente de zanjas, niños. Él no puede simplemente. Su voz se quebró y ella se apartó. Jacob levantó a Scout cuidadosamente, sintiendo el peso de él asentarse en sus brazos. Max se apretó cerca, montando guardia, su cuerpo tenso pero silencioso. Ellos se movieron rápidamente al camión de Jacob, lluvia empapando la chaqueta de Jacob mientras él conducía hacia la clínica veterinaria de emergencia, una mano agarrando el volante, la otra apoyada cerca de la forma inmóvil de Scout. La clínica brillaba demasiado intensamente contra la oscura carretera. Dentro el aire era cálido y olía a antiséptico y pelaje húmedo. Una veterinaria se adelantó inmediatamente. Una mujer de unos 40 con cabello castaño rojizo, recogido en un moño apretado, ojos marrones agudos y una postura que irradiaba calma autoridad. La doctora Sarah Klein tenía el aspecto de alguien que había aprendido cómo mantenerse firme en la presencia del dolor. Ellos transfirieron a Scout a la mesa de metal. La doctora Klein trabajó rápidamente, escuchando por un latido, revisando pupilas, sintiendo por respiración. Una joven enfermera veterinaria se cernía cerca, cabello rubio en una cola de caballo, manos apretadas demasiado fuertemente alrededor de su portapapeles. Sus ojos parpadeaban nerviosamente entre Scout y Jacob. Segundos se estiraron. Entonces la doctora Klein se enderezó, su expresión suavizándose con algo cercano al arrepentimiento. «Lo siento», ella dijo tranquilamente. «No hay latido, no hay respiración». Las palabras se asentaron pesadamente sobre el sala. La enfermera miró hacia abajo, tragando con dificultad. En algún lugar detrás de Jacob, alguien murmuró una maldición. Max se sentó al lado de Jacob, cola inmóvil, ojos fijos en el pecho inmóvil de Scout. Jacob sintió el familiar dolor abrirse dentro de él, una vieja herida desgarrándose a lo largo de una costura que él pensó había sanado. Él no dio un paso atrás cuando la doctora Klein buscó una manta. En cambio, él dio un paso adelante. «Dame un minuto», él dijo. Su voz era baja, controlada, pero había un temblor debajo de ella que traicionaba cuánto esfuerzo ese control requería. La doctora Klein dudó, estudiándole. La postura rígida, la respiración cuidadosa, los ojos que contenían más historia de la que él estaba diciendo en voz alta. «Señor, esto no es RCP», Jacob añadió suavemente. «No exactamente». Él puso sus manos en el pecho de Scout, más bajo de lo que la enfermera esperaba, dedos extendidos con deliberada precisión. Sus movimientos no eran frenéticos, ellos eran medidos, practicados, como si él estuviera siguiendo una secuencia grabada profundamente
en la memoria muscular. Max se inclinó hacia adelante, soltando un silencioso aliento, sus orejas inclinadas hacia Jacob como si escuchara. Jacob se inclinó cerca de la oreja de Scout. Su voz bajó a un susurro destinado a una sola alma. «Quédate», él murmuró. «No has terminado aún. No nos abandones». Él presionó, soltó, ajustó sus manos, entonces presionó de nuevo, aplicando sutil presión en un patrón que nadie en el sala reconoció. La lluvia tamborileó más fuerte contra las ventanas, haciendo vibrar el cristal como dedos impacientes. La enfermera observó con ojos bien abiertos, insegura si intervenir o rezar. La doctora Klein dio un paso más cerca, duda y curiosidad luchando en su cara. Ella buscó la manta y se congeló. «Espera», ella dijo bruscamente, sus dedos flotando en el aire, sus ojos fijos en la caja torácica de Scout. «¿Viste eso?» El sala cayó en una repentina, sin aliento quietud. Yo creo que su pecho acaba de moverse. La lluvia había cedido a una fina niebla, cuando la clínica se estableció en una incómoda calma, la clase que sigue a un shock demasiado grande para procesar todo a la vez. En el área de emergencias, nadie habló por encima de un susurro. El pastor alemán, en la mesa, Scout, yacía envuelto en cálidas mantas, oxígeno fluyendo en suaves, rítmicos suspiros. Su pecho se movía ahora débilmente, pero innegablemente, como si la vida misma estuviera probando el terreno antes de comprometerse a quedarse. La doctora Sarah Klein se paró al lado de Scout, su cabello castaño rojizo aún recogido firmemente en la nuca, mechones escapándose a pesar de sus mejores esfuerzos. Ella no era una mujer dramática. Años de trabajo de emergencia la habían moldeado en alguien práctica, compuesta y silenciosamente compasiva. Sus ojos marrones, enmarcados por finas líneas ganadas a través de largas noches y duros resultados, estudiaban los monitores con enfoque profesional. Pero debajo de ese enfoque había algo inquietante. Ella había declarado una muerte minutos antes. Ahora ella estaba viendo un latido donde no debería haber habido ninguno. «El pulso es débil», ella dijo con calma, aunque sus dedos temblaron lo suficiente para traicionar sus pensamientos. «Pero se mantiene». La joven enfermera Tessa se cernía cerca, pálida y con los ojos muy abiertos. Ella tenía 20 y tantos, delgada con cabello rubio claro recogido en una cola de caballo que seguía soltándose. Ella había elegido la medicina veterinaria porque amaba a los animales, no porque disfrutara de estar al borde de la pérdida. Esta noche estaba poniendo a prueba esa elección. «Nunca he visto algo como esto», ella susurró, mirando de Scout a Jacob como si esperara que él explicara. Jacob Miller no dijo nada. Él se paró un paso atrás de la mesa, manos apoyadas en el borde de acero, hombros cuadrados pero rígidos. De cerca, las líneas en su cara parecían más profundas, talladas por años de sol, tensión y decisiones que no podían deshacerse. Sus ojos estaban fijos en Scout, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, en algún lugar más oscuro. Él conocía este momento. Él lo había vivido antes. La espera era peor que el hacer. A su talón, Max se sentó perfectamente quieto, ojos ámbar nunca dejando al perro herido. Su postura era protectora sin ser agresiva, un centinela silencioso. Ocasionalmente, su cola daba el más pequeño movimiento, más reflejo que expresión, como si estuviera contando respiraciones. Scout fue trasladado a cuidados intensivos justo antes del amanecer. Las puertas de la clínica se deslizaron cerradas detrás de la camilla, y con ellas se fue la urgencia inmediata. Lo que quedó fue el peso de lo que había sucedido y lo que podría significar.
Por la mañana la noticia le había corrido. Ashridge no era un pueblo que guardara bien los secretos. Para cuando Jacob salió a la luz gris del día temprano, ya había gente reunida al otro lado de la calle de la clínica. Algunos sostenían teléfonos, otros simplemente estaban de pie, murmurando, rostros tensos con curiosidad y asombro. Un hombre con una chaqueta empapada de lluvia señaló abiertamente. Una mujer juntó sus manos como en oración. Ese es él, alguien susurró, el que trajo al perro de vuelta. Jacob sintió su pecho tensarse. Él se acercó la chaqueta y sujetó la correa de Max, manteniendo su mirada al frente mientras pasaba. Max se mantuvo cerca, su presencia un peso constante contra la pierna de Jacob. Pero incluso él parecía más alerta de lo usual, orejas girando a cada sonido. Jacob no había querido esto. Él había aprendido hace mucho que la atención rara vez era inofensiva. En la marina, ser notado a menudo significaba que alguien estaba a punto de ser culpado. Para el mediodía, las líneas telefónicas de la clínica estaban abrumadas. Las llamadas llegaban de locales, luego de pueblos vecinos. Un funcionario del condado se detuvo, su traje demasiado limpio para el edificio, su sonrisa practicada. Él habló en tonos cuidadosos sobre responsabilidad y protocolos. La doctora Claney escuchó con los brazos cruzados, su expresión neutral, aunque la irritación parpadeaba detrás de sus ojos. Estamos estabilizando al paciente, ella dijo firmemente. Esa es nuestra prioridad. Pero las preguntas continuaron acumulándose, todas girando alrededor del mismo incómodo punto. ¿Qué exactamente había hecho Jacob? En una pequeña oficina al lado del pasillo, Jacob se sentó solo. Max se estiró a sus pies. El cuarto olía débilmente a café y desinfectante. Jacob miró fijamente sus manos, volviéndolas palma arriba, luego palma abajo, como si buscara evidencia de lo que otros creían que él poseía. Un hacedor de milagros, lo estaban llamando ahora. La frase le revolvió el estómago. La doctora Klein entró silenciosamente y cerró la puerta detrás de ella. Ella se apoyó en el mostrador en lugar de sentarse, estudiando a Jacob con una mezcla de gratitud y preocupación. Necesito preguntarte algo, ella dijo suavemente, y necesito que seas honesto conmigo. Jacob encontró su mirada. Siempre lo soy. Lo que hiciste anoche, ella continuó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No era nada que nosotros enseñemos, no era RCP, no era estimulación o desfibrilación. Si alguien más lo intentara sin entender, podrían causar serios daños. Jacob asintió lentamente. Lo sé. Entonces, ¿por qué hacerlo? Ella preguntó. ¿Por qué tomar ese riesgo? Él desvió la mirada, la mandíbula apretándose. Por un momento, pareció que no contestaría. Entonces habló, su voz baja, porque a veces no hacer nada es el riesgo mayor. La doctora Klein no presionó más. Ella podía ver el peso que él cargaba, pesado y viejo. En cambio, ella dijo, Scout está vivo, débil pero vivo. Lo que sea que pase después, eso importa. Fuera de la oficina, la tensión continuó aumentando. Por la tarde, Jacob notó a la gente siguiéndole con sus ojos donde quiera que él iba. Algunos le sonreían con algo cercano a la reverencia. Otros miraban con cansancio, la sospecha agudizando sus expresiones. Él escuchó fragmentos de conversación en la sala de espera. Si él puede hacer eso, un hombre dijo en voz baja, ¿por qué no trabaja para el gobierno? El perro de mi hermana está enfermo, otra mujer murmuró. Quizás él podría. No debería haber tocado a ese animal, alguien más murmuró. ¿Y si sale mal?
Jacob dejó la clínica antes del anochecer, el peso de esas voces presionando contra su espalda. Él condujo a casa en silencio, la cabeza de Max apoyada contra la puerta, ojos entrecerrados, pero alerta. La carretera serpenteaba a través de los árboles, niebla rizándose baja sobre el asfalto. Las montañas se alzaban oscuras e inmóviles, testigos indiferentes. En la cabaña, Jacob alimentó a Max y se sentó en la pequeña mesa de la cocina con una taza de café que olvidó beber. Las paredes estaban desnudas, los muebles de segunda mano. Era una vida despojada a las necesidades. Él la había elegido así. Menos cosas significaban menos recordatorios de lo que podría perderse. Max se acercó y apoyó su cabeza en la rodilla de Jacob, su peso sólido y cálido. La mano de Jacob se movió automáticamente, dedos enhebrando en el grueso pelaje detrás de las orejas de Max. «Tú sabías», él murmuró, «¿verdad?» La cola de Max golpeó una vez, lenta y segura. El sueño no llegó fácilmente. Jacob yacía despierto, recuerdos surgiendo sin ser invitados. Otro perro años atrás, otra noche. Sus manos moviéndose solo una fracción demasiado lentamente, la respiración que nunca volvió. Él apretó los ojos con fuerza, la mandíbula apretada, hasta que el recuerdo aflojó su agarre. La mañana no trajo alivio. Cuando Jacob regresó a la clínica, una pequeña multitud esperaba afuera. Un reportero estaba cerca de la entrada, micrófono en mano, cabello perfectamente peinado a pesar del aire húmedo. Él vio a Jacob inmediatamente. «Señor Miller», él llamó, dando un paso adelante. «¿Es cierto que usted realizó una técnica de reanimación aprendida en el ejército?» Jacob se detuvo. Él pudo sentir a Max tensarse a su lado. La doctora Cleany apareció en el umbral, su presencia firme. «Esto es una instalación médica», ella dijo bruscamente. «Necesita irse». Pero la semilla ya había sido plantada. Adentro, Scout permanecía estable, aunque inconsciente. El cuarto de la UCI zumbaba suavemente con máquinas. Jacob se paró junto al cristal, observando el ascenso y descenso del pecho de Scout. Él no sintió triunfo, ni orgullo, solo un tranquilo, roedor miedo de que esta frágil victoria había abierto una puerta que él no podía cerrar. Por la tarde, la administración del hospital solicitó una declaración formal. Una reunión fue programada. Jacob se sentó al final de una larga mesa, Max acostado a sus pies mientras los administradores hablaban en tonos cautelosos, medidos. Palabras como investigación, revisión y acción no autorizada flotaron por la sala. Jacob escuchó, silencioso. Cuando la reunión terminó, la doctora Klein caminó con él hasta la puerta. «Usted hizo lo correcto», ella dijo suavemente, «aunque el mundo no sepa qué hacer con eso aún». Jacob logró un débil asentimiento. Afuera, el cielo se oscureció de nuevo, nubes reuniéndose como si la montaña tuviera más que decir. Mientras él llegaba a su camión, su teléfono zumbó con un número desconocido. Él lo miró por un momento antes de contestar. «Mi perro fue traído hoy», dijo una voz de hombre, tensa y desesperada. «Ellos dijeron que usted podría estar allí. Ellos dijeron que usted es el que salvó al otro pastor. Por favor, él está colapsando. ¿Puede ayudar?» Jacob cerró sus ojos. Max lo miró, orejas hacia adelante, esperando. La noche llegó temprano, envolviéndose alrededor de la clínica como un abrigo pesado. Las luces del estacionamiento proyectaban círculos pálidos sobre el pavimento mojado, y las ventanas brillaban con esa cansada artificial luminosidad que nunca se sentía del todo reconfortante. Dentro, el ala de emergencia zumbaba de nuevo,
no con esperanza esta vez, sino con una urgencia agudizada en miedo. Jacob Miller estaba justo dentro del área de admisión cuando las puertas se abrieron de golpe. Dos personas se precipitaron con una camilla entre ellos, la lluvia goteando de sus mangas, voces enredadas en pánico. En la camilla yacía otro pastor alemán, más joven que Scout, esbelto y atlético, su pelaje sable resbaladizo con agua y veteado de oscuro donde la sangre se había filtrado. Su nombre era Copper, alguien dijo. 3 años, raza de trabajo, encontrado después de un vuelco en la carretera, arrojado contra metal retorcido y cristal roto. La mujer que empujaba la camilla tenía unos 40, alta y de hombros estrechos, con cabello castaño rojizo pegado a su cara por la lluvia. Su piel estaba pálida y tensa por el shock, pecas destacándose bruscamente en sus mejillas. Su nombre era Emily Harper, la manejadora de Copper. Ella se movía con el rígido enfoque de alguien que se mantenía unida por pura voluntad, su mandíbula apretada como si aflojarla pudiera hacer que todo se desmoronara. Él estaba respirando. Ella dijo una y otra vez como una oración. Él estaba respirando cuando lo saqué. Detrás de ella venía un hombre de complexión fornida y barba gris recortada, sus ojos con bordes rojos y furioso de impotencia. Mark Doyle, el conductor que había virado para evitar un ciervo y perdido el control. Él se cernía inútilmente, manos flexionándose como si aún pudiera agarrar el tiempo y forzarlo hacia atrás. La doctora Sarah Klein pareció instantáneamente, su calma encajando en su lugar como una armadura. Ella se movió hacia la camilla, emitiendo instrucciones cortas, sus ojos marrones escaneando las heridas de Copper con brutal eficiencia. Trauma torácico severo, ella dijo en voz baja. Pónganlo en oxígeno ahora. Jacob se apartó, su presencia de repente pesada. Él no había querido estar aquí. Él había regresado para ver cómo estaba Scout, para asegurarse de que el milagro frágil y no deseado como la atención no se hubiera deshecho de la noche a la mañana. En cambio, el destino había puesto otro cuerpo en su camino. Max se mantuvo cerca de la pierna de Jacob, sus orejas hacia adelante, fosas nasales dilatadas. Él observó a Copper con intenso enfoque, cola baja como si reconociera a un compañero de trabajo, otro perro criado para el deber y la resistencia. Por un momento, la mirada de Max parpadeó hacia Jacob, interrogante, buscando. Jacob lo sintió como una mano presionando contra su pecho. El cuarto se llenó de movimiento. El oxígeno silbó. Los monitores chirriaban erráticamente. El pecho de Copper se elevaba en espasmos superficiales, desiguales que apenas contaban como respiraciones. Emily se cernía cerca de la pared, dedos apretados hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos nunca dejaron la cara de Copper. Frecuencia cardíaca cayendo. Un técnico murmuró. La boca de la doctora Klein se tensó. Lo estamos perdiendo. Emily se giró bruscamente hacia Jacob. Entonces el reconocimiento encendiendo esperanza en sus ojos como un fósforo encendido en la oscuridad. Usted, ella dijo, la voz quebrándose. Usted es el indicado. Ellos dijeron, usted trajo a un perro de vuelta. Usted trajo a Scout de vuelta. Todas las cabezas se giraron. Jacob sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Él dio un paso hacia atrás instintivamente, como si la distancia sola pudiera protegerlo de lo que ella estaba pidiendo. Yo no. Él paró, las palabras sabiendo mal. Él no había traído a Scout de vuelta. Scout había vuelto. Había una diferencia y eso importaba. Emily cruzó la sala en 3 largas zancadas. De cerca,
Jacob pudo ver el fino temblor en sus manos, el agotamiento grabado alrededor de sus ojos. Por favor, ella dijo, bajando su voz como si eso pudiera hacer la petición más suave. Haga lo que sea que usted hizo, por favor. La doctora Clenny miró entre ellos, su expresión aguda con preocupación. Jacob, ella dijo cuidadosamente, esta no es la misma situación. Lo sé, él replicó, su voz apenas un susurro, pero Emily solo escuchó esperanza. Usted no, ella insistió, la desesperación empujando sus palabras más rápido. Usted no lo conoce. Copper lo es todo para mí. Él salvó gente. Él me salvó a mí. Jacob cerró sus ojos. Otro recuerdo surgió, no invitado. Arena en el aire, calor vibrando. Un perro diferente tendido demasiado inmóvil bajo sus manos. El rostro de otro manejador colapsando en cámara lenta. El sonido de su propia voz diciendo, demasiado tarde, demasiado tranquilo, quédate conmigo. Jacob, la doctora Klein dijo de nuevo más firmemente ahora, si sus pulmones están comprometidos. Lo sé, él repitió, y esta vez la palabra salió ronca. El monitor de Copper gritó, un sonido agudo y plano que cortó la sala. Emily jadeó, un ruido roto que parecía salir de su pecho. No, ella dijo, sacudiendo su cabeza violentamente. No, 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 no. Jacob se movió antes de que decidiera completamente. Él se acercó a la mesa, manos flotando sobre el pecho de Copper. Max se acercó más, músculos tensos, ojos fijos en la cara de Jacob. El cuarto se inmovilizó, todo movimiento canalizándose en ese único momento. Jacob puso sus manos donde las había puesto antes, más abajo, con cuidado. Él sintió la diferencia inmediatamente, la rigidez debajo de sus palmas, la incorrección de ello. Él comenzó la secuencia de todos modos, sus movimientos controlados, deliberados, como si la precisión pudiera sustituir el permiso. Su respiración se ralentizó, igualando el ritmo que él intentaba imponer al cuerpo de Copper. Vamos, él murmuró, no a Copper, sino a sí mismo. Vamos. Pasaron segundos, luego más. Nada. El monitor permaneció plano, implacable. El pecho de Copper no se movió. Jacob ajustó, intentando una vez más, presionando con sutiles cambios, buscando una chispa que se negaba a aparecer. El sudor se acumuló en sus sienes, su mandíbula se tensó hasta que le dolió. La doctora Klein dio un paso adelante, colocando una mano en su brazo. Jacob, ella dijo suavemente, para. Él no se movió. Jacob, ella repitió más firmemente, no lo estás ayudando. Emily observó con ojos grandes y desesperados. Siga, ella suplicó. Usted no puede parar. Usted lo hizo antes. Las manos de Jacob vacilaron. La verdad lo presionó por todos lados, pesada e ineludible. Él conocía este cuerpo. Él conocía esta quietud. Esto no era una puerta esperando ser abierta. Esto era un muro. Lentamente, dolorosamente, él bajó sus manos. El silencio que siguió fue absoluto. Emily soltó un sonido casi animal, un grito crudo que resonó en las paredes de azulejos. Ella tropezó hacia adelante, colapsando contra la mesa, sus dedos curvándose en el pelaje de Copper, como si pudiera anclarlo allí solo con el tacto. Mark Doyle inclinó su cabeza. Hombros temblaban, la culpa grabada profundamente en las líneas de su rostro. Alguien apagó el monitor. Jacob dio un paso atrás, sus piernas inestables. Él sintió a Max presionarse contra él, firme y sólido, anclándolo antes de que pudiera hundirse.
La visión de Jacob se volvió borrosa. La sala se inclinó ligeramente. Él sintió sabor a cobre, no a sangre, sino a memoria. Emily levantó su cabeza de repente, ojos encendidos a través de las lágrimas. ¿Por qué? Ella demandó, su voz quebrándose bajo la tensión. ¿Por qué él y no Copper? Usted trajo al otro de vuelta, usted dejó que el mío muriera. La acusación colgó en el aire, afilada e injusta e insoportable. La doctora Klein se movió entre ellos sin dudar. Basta, ella dijo, su voz firme pero con un borde de acero. Esto no fue su culpa. Las heridas de Copper fueron catastróficas. La ira de Emily se derrumbó tan rápido como había surgido, arrugándose en sollozos. Ella se apartó, agarrando la cabeza de Copper, susurrando su nombre una y otra vez. Jacob no pudo mirar. Él se giró y salió del área, Max a su lado, el sonido del dolor siguiéndolo como un eco. Él llegó al pasillo antes de que sus rodillas finalmente cedieran. Él se apoyó contra la pared, una mano apoyada contra la superficie fría, respirando con dificultad. Max se sentó frente a él y levantó una pata, colocándola suavemente en la rodilla de Jacob. El gesto fue simple, casi torpe, pero algo se abrió dentro de él. Jacob inclinó su cabeza, su frente descansando brevemente contra el ancho cráneo de Max. Lo siento, él susurró. Él no estaba seguro a quién. Ellos se quedaron allí por un largo momento, los ruidos de la clínica silenciados por la distancia y el shock. Eventualmente se acercaron pasos. La doctora Klein se detuvo a unos pocos pies, dándole espacio a Jacob. Scout está estable, ella dijo en voz baja, todavía crítico, pero estable. Jacob asintió, aunque el alivio se sentía distante. Yo lo supe, él dijo roncamente. Desde el momento en que lo toqué, supe que no funcionaría. La doctora Klein lo estudió, su mirada suavizándose. Entonces, ¿por qué intentar? Él tragó, porque la última vez no intenté lo suficientemente rápido. Él dijo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y me prometí a mí mismo que nunca volvería a hacer eso. Ella no preguntó sobre la última vez. Ella no necesitaba hacerlo. Ella asintió una vez y lo dejó allí con sus pensamientos. Más tarde, Jacob se sentó en su camión, la lluvia comenzando de nuevo en serio. Max yacía a través del asiento, su cabeza apoyada contra el muslo de Jacob. Jacob miró hacia el estacionamiento oscurecido, las luces reflejadas borrándose en rayas. El milagro no había regresado. Y ahora el pueblo recordaría eso. El fuego se anunció antes de que nadie lo viera. Un boom hueco y bajo que rodó por el valle y sacudió las ventanas de la clínica como una advertencia de las montañas mismas. Por un breve, aturdido segundo, el edificio pareció contener la respiración. Entonces las sirenas subieron por todas partes a la vez, luces rojas cruzando las calles mojadas, mientras el humo comenzaba a espesar el aire nocturno. Jacob Miller estaba de pie en el pasillo de la UCI, una mano apoyada ligeramente sobre el cristal que los separaba de la cama de Scout. El perro de rescate yacía envuelto en calor, su pecho subiendo con esfuerzo, vivo pero frágil. Jacob había estado contando respiraciones de la manera en que lo hacía cuando su mente necesitaba algo sólido a lo que aferrarse. Al sonido de la explosión, él se enderezó, cada músculo tensándose en el mismo instante. Una enfermera pasó apresuradamente, el teléfono pegado a su oído, su voz aguda con urgencia. Sector industrial, ella dijo a nadie en particular. Fuego en el almacén. Posible colapso. El pulso de Jacob se aceleró. Él se giró automáticamente hacia la salida. Luego se detuvo. Él no estaba de servicio. Él no era deseado.
Después de Copper, la regla tácita era clara: mantente fuera del camino. Mas levantó su cabeza del suelo, orejas hacia adelante. El pastor alemán se puso de pie, su cuerpo tenso, su cola baja, sus ojos brillantes con un propósito inconfundible. Él miró de Jacob al pasillo y de nuevo, una pregunta silenciosa colgando entre ellos. Tranquilo, Jacob murmuró, aunque su propia voz carecía de convicción. Nosotros no estamos. Un grito resonó por el pasillo. No encuentran al niño. Las palabras vinieron de un bombero irrumpiendo por las puertas, su casco metido bajo el brazo, su cara manchada de hollín. Él era de hombros anchos y de complexión poderosa, su barba chamuscada en los bordes, sus ojos agudos con el tipo de enfoque nacido de demasiadas llamadas malas. Su parche de nombre leía: Capitán Luis Moreno. Tenemos un niño desaparecido. La sección trasera colapsó. La visibilidad ha desaparecido. Las palabras cayeron con fuerza. Jacob sintió la familiar atracción, el profundo instinto arraigado que había moldeado toda su vida adulta. Entonces otro sentimiento surgió igual de rápido. Duda, el recuerdo de Copper, la acusación, la certeza de que la gente estaba esperando que él fallara de nuevo. Max no dudó. Él se movió hacia la salida, luego se detuvo, volviéndose hacia Jacob. Sus ojos ámbar se fijaron en el rostro de Jacob, firmes e inquebrantables. No había pánico allí, ni confusión, solo confianza. La respiración de Jacob se detuvo. «No estás listo», él susurró, aunque no estaba seguro si se refería a Max o a sí mismo. El capitán Moreno los vio y se detuvo. Su mirada bajó a Max observando el tamaño, la postura y el inconfundible enfoque de perro de trabajo del perro. «¿Ese es tuyo?», preguntó rápidamente. «Sí», dijo Jacob, «está entrenado». Moreno estudió a Jacob un instante más, leyendo la postura rígida, los ojos cansados, el peso de algo no dicho. «No tenemos tiempo para discutir», dijo finalmente. «Si tu perro puede rastrear, aceptaré toda la ayuda que pueda conseguir». La noche afuera era un caos. Llamas arañaban el cielo desde el extremo más lejano del parque industrial. Luz naranja parpadeaba contra un humo ondulante. Camiones de bomberos atestaban la estrecha carretera de acceso. Trabajadores estaban en grupos, rostros pálidos y manchados de ceniza, voces subiendo y bajando en fragmentos de pánico. Jacob se agachó junto a Max, abrochando un chaleco de soporte alrededor del pecho del perro para proteger sus costillas. Max se mantuvo paciente, sus músculos temblando con energía contenida. «Despacio», Jacob le dijo en voz baja, «con cuidado». Entraron por una puerta lateral, el calor presionando contra ellos como una cosa viva. El humo se rizaba espeso y bajo, picando los ojos de Jacob, quemando su garganta. Dentro, el edificio gemía, metal estallando y moviéndose mientras las llamas devoraban las vigas de soporte. Max se movió primero, la nariz baja, la cola rígida, guiándolos a través de los escombros con precisión segura. El capitán Moreno los siguió de cerca, su linterna abriendo un estrecho camino a través del humo. «La última vez que lo vimos en cámara fue cerca del área de carga», dijo Moreno, con la voz alta. «8 años, corrió de vuelta buscando a su padre». Jacob asintió, aunque su enfoque estaba enteramente en Max. El perro se detuvo de repente, olfateó el aire, luego giró a la izquierda hacia una unidad de estanterías derrumbada. Gime suavemente, urgente, pero controlado. El corazón de Jacob martilleaba. Él se dejó caer sobre una rodilla, apartando escombros con sus manos enguantadas. Debajo de metal retorcido y cajas caídas yacía una pequeña figura, inmóvil. Un niño,
delgado y manchado de hollín, el cabello pegado a la frente, un brazo torpemente atrapado debajo de él. «¡Lo encontré!», Moreno gritó a su radio. Jacob llegó al niño primero. Él buscó un pulso y no encontró nada en lo que pudiera confiar. El pecho del niño estaba inmóvil. Inhalación de humo. Su mente suministró fríamente, severa. El tiempo se escurría. Por una fracción de segundo, Jacob se congeló. El peso del pasado se abatió sobre él, pesado y paralizante. Las voces de la clínica resonaron en su cabeza. ¿Por qué él y no Copper? ¿Y si lo intentaba de nuevo y fallaba? ¿Y si esta vez no había una segunda oportunidad? Max empujó el brazo de Jacob, firme e insistente. La respiración del perro era laboriosa pero constante. Sus ojos fijos en Jacob con inquebrantable certeza. No era una orden, era un recordatorio. Jacob tragó con dificultad. Él colocó al niño con cuidado, despejando la vía aérea, inclinando la cabeza lo suficiente. «Quédate conmigo», murmuró, las palabras saliendo automáticamente ahora. Él ajustó sus manos, más suave que antes, consciente del cuerpo más pequeño del niño. Esta no era la misma técnica. No podía ser. Él recurrió a un entrenamiento más antiguo, lecciones aprendidas en lugares donde el humo y los escombros habían sido compañeros constantes. Él comenzó las compresiones, lentas y precisas, concentrándose en el ritmo y la contención. Entre movimientos, él aplicó presión dirigida a lo largo de la caja torácica, estimulando la respiración refleja. El humo quemaba sus pulmones, el sudor le picaba los ojos, pero él no paró. «Vamos», él susurró, «solo un respiro». Los segundos se estiraron insoportablemente largos. Entonces, débilmente el pecho del niño aleteó. La respiración de Jacob se detuvo. Él se inclinó más, escuchando. Otra inhalación superficial siguió, húmeda y débil, pero real. «¡Está respirando!», Jacob gritó. Moreno juró de alivio. «Lo tenemos, sáquenlo». Se movieron rápido. Los paramédicos se hicieron cargo afuera, las máscaras de oxígeno ajustándose mientras el niño era cargado en una camilla. Una mujer de cabello oscuro, recogido en una cola de caballo apretada. La paramédica Jenna Lee, menuda pero sólidamente construida, ojos tranquilos y evaluadores, revisó los signos vitales con manos eficientes. «El pulso es débil», ella dijo, «pero lo tiene, lo recuperaste». Jacob se alejó, sus piernas temblaban. Max se mantuvo presionado contra él, su cola moviéndose una vez, lenta y segura. Encima de ellos, montada en la pared del almacén, una cámara de seguridad parpadeaba en rojo, su lente inclinada directamente hacia el lugar donde Jacob se había arrodillado. La luz era constante, ininterrumpida, grabando todo. Jacob no la notó. Él estaba mirando las puertas de la ambulancia cerrarse, viendo la camilla desaparecer entre las luces intermitentes. La realidad de lo que acababa de pasar asimilándose pieza por pieza. El capitán Moreno le dio una palmada en el hombro a Jacob, breve pero sincera. «Salvaste a ese niño», él dijo. «Hicieras lo que hicieras, funcionó». Jacob sacudió ligeramente la cabeza. «Él se salvó a sí mismo», replicó. «Yo simplemente no me rendí». El fuego seguía rugiendo detrás de ellos, pero por un momento, en medio de las sirenas y el humo, hubo un bolsillo de tranquilidad donde algo frágil y bueno había sobrevivido. La mañana llegó suavemente, como si el pueblo mismo hubiera aprendido a pisar con más delicadeza. La luz del sol se filtró a través de nubes que se adelgazaban y se posó en las montañas en capas de oro pálido,
calentando calles que habían conocido demasiada luz de sirena en los últimos días. Ashridge se despertó con una clase diferente de silencio. No la tensa quietud del miedo, sino la calma tentativa que sigue a la supervivencia. Jacob Miller se sentó en el banco bajo fuera de la clínica veterinaria, los codos apoyados en sus rodillas, una taza de café de papel enfriándose sin ser tocada en sus manos. Parecía más viejo que sus 35 años a la luz temprana, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, sus hombros pesados con el residuo de noches que se habían negado a dejarlo descansar. Sin embargo, había algo más allí ahora, algo recién anclado. Ya no se preparaba para el impacto. Él estaba esperando. A sus pies, Max yacía estirado, su amplio pecho subiendo constantemente, sus orejas relajadas por primera vez en días. El pelaje del pastor alemán captaba la luz del sol, pelo negro y fuego salpicado de polvo gris que todavía se aferraba obstinadamente del fuego. Sus ojos seguían cada movimiento, pero sin tensión. Él había hecho su trabajo. Él lo sabía. Al otro lado del estacionamiento, un pequeño grupo se había reunido sin anuncio ni coordinación, atraído por el tranquilo tirón de cosas sin terminar. Una mujer estaba cerca de la entrada, su postura cuidadosa, las manos entrelazadas a la altura de su cintura. Tenía poco más de 40 años, alta y delgada, con cabello castaño cortado justo por debajo de los hombros y piel pálida por las noches de insomnio. Sus ojos, marrón suave, con bordes rojos, nunca se apartaban de Jacob. Esta era Emily Harper. El dolor que llevaba por la pérdida de Copper todavía vivía en su postura, pero ya no se agudizaba en ira. Se había suavizado en algo más cercano a la comprensión. Ella dudó antes de acercarse, luego dio un paso adelante. «Jacob», dijo en voz baja. Su voz ya no temblaba, pero llevaba peso. «Quería decirte, lo siento por lo que dije. Me equivoqué». Jacob levantó la vista, encontrando su mirada. Él asintió una vez. «Lo sé», dijo simplemente. No había triunfo en su tono, ni absolución exigida, solo aceptación. Detrás de ella, un hombre esperaba a unos pasos de distancia, las manos en los bolsillos de su chaqueta desgastada. Tenía unos 50 años, de cuello grueso con cabello entrecano y un rostro curtido por años de trabajo físico. Su nombre era Tom Reynolds, el abuelo del niño. Había llegado a la clínica justo después del amanecer, con los ojos hundidos de miedo, trayendo noticias que se habían extendido más rápido que el humo. Su nieto estaba vivo. Tom dio un paso adelante ahora, se quitó la gorra y la sostuvo torpemente contra su pecho. «Me dijeron lo que hiciste», dijo, con voz ronca pero firme. «En ese almacén, si no hubieras, bueno», tragó con dificultad. «Gracias, no parece suficiente, pero es todo lo que tengo». Jacob se puso de pie, sintiendo a Max levantarse a su lado. «Él luchó», dijo Jacob. «Eso es lo que importa». Tom asintió. Sus ojos brillaban. «Él es todo el mundo de mi hija», dijo, «y ahora vuelve a serlo». Desde dentro de la clínica, las puertas de cristal se abrieron. La doctora Sarah Klein salió, su bata blanca desabrochada, el cabello ya no recogido firmemente, sino suelto en la nuca. A la luz del día parecía más cansada que formidable, delgada, de espalda recta, con ligeras pecas visibles en su nariz. Había pasado décadas aprendiendo a separar la emoción del deber, pero las últimas 48 horas habían puesto a prueba esa disciplina. «Scout está despierto», dijo en voz baja. La palabra se movió a través del pequeño grupo como una respiración contenida liberada. Jacob sintió su pecho tensarse, el alivio lo suficientemente agudo como para picar.
Él siguió a la doctora Cline adentro, Max caminando a su lado, sus uñas haciendo clic suavemente en el azulejo. Scout yacía en la sala de la UCI, apoyado cuidadosamente sobre soportes acolchados. Sus ojos estaban abiertos ahora, oscuros, inteligentes, todavía opacados por el dolor, pero innegablemente presentes. Tubos trazaban caminos silenciosos por su cuerpo, máquinas murmurando suavemente a su alrededor. Cuando Jacob se acercó, la mirada de Scout se desvió, luego se posó en él con esfuerzo. Su cola se movió una vez, un movimiento débil y deliberado. Jacob se arrodilló lentamente, apoyando su mano en el borde de la cama. Tranquilo, murmuró, la palabra llevando más gratitud que instrucción. La doctora Klein observó la interacción desde el umbral, con los brazos cruzados holgadamente. Él se va a recuperar, dijo. No será rápido, habrá terapia, limitaciones, pero es fuerte. Jacob asintió. Fuerza, él entendió. Para el mediodía la historia había superado al pueblo. Furgonetas de noticias alineaban la carretera, sus logotipos brillantes e insistentes. Cámaras anguladas hacia la clínica, reporteros hablando en micrófonos con urgencia practicada. Palabras como milagro y controversia se repetían en igual medida. Jacob se mantuvo aparte de todo. Max cerca, el ruido pasaba a su lado sin asentarse. Dentro de una pequeña sala de conferencias, los administradores del hospital se reunieron con la doctora Klein y una mujer que se manejaba con tranquila autoridad. La doctora Helen Ward tenía unos 50 años, alta y compuesta, con cabello entrecano, cortado corto y ojos que no se perdían nada. Ella representaba un programa nacional de K9 de emergencia. Su presencia era el resultado de material que ya había comenzado a circular mucho más allá de Ash Ridge. Hemos revisado la grabación de seguridad, dijo la doctora Ward, cruzando sus manos pulcramente sobre la mesa. El rescate del niño se llevó a cabo dentro de parámetros de emergencia aceptables. No hubo comportamiento imprudente. La tensión en la sala disminuyó casi imperceptiblemente. La doctora Cleany exhaló. ¿Y el incidente anterior?, preguntó ella. La expresión de la doctora Ward se suavizó. La pérdida del segundo perro fue trágica, dijo, pero inevitable. Ningún protocolo habría cambiado ese resultado. Cuando Jacob fue llamado a la sala, él escuchó más de lo que habló. Él no se defendió. Él no explicó la técnica en detalle. Él habló solo una vez cuando la doctora Ward preguntó por qué había actuado en absoluto. Porque alguien necesitaba ayuda, dijo Jacob. Y yo estaba allí. A última hora de la tarde, el anuncio se hizo discretamente. Jacob no enfrentaría acción disciplinaria. El hospital reconocería formalmente su papel en el rescate, y si él lo deseaba, habría una oportunidad de contribuir cuidadosa y responsablemente a programas de entrenamiento enfocados en la seguridad canina y del manejador en condiciones extremas. Jacob consideró la oferta en silencio. La ceremonia fue modesta, celebrada en el ayuntamiento 2 semanas después. No hubo pancartas ni bandas de música, solo sillas plegables, un pequeño podio y personas que habían sido cambiadas por lo que había sucedido. Scout, aún recuperándose, yacía cerca con la mano de un manejador descansando suavemente en su espalda. Max se sentó orgullosamente al lado de Jacob, sus orejas erguidas, su postura tranquila. Cuando se llamó el nombre de Jacob, él se puso de pie, la sala se levantó con él. Los aplausos llenaron el espacio, no atronadores, sino sinceros. La doctora Klein presentó a Scout con una simple cinta, su voz firme a pesar de la emoción que contenía. Por la resiliencia, dijo,
y por recordarnos por qué hacemos este trabajo. A Jacob le ofrecieron una placa propia. Él la aceptó con un asentimiento. Luego la apartó cuidadosamente, su mano instintivamente descansando sobre la cabeza de Max. «No necesito esto», dijo en voz baja, su voz resonando por el pasillo, «pero estoy agradecido». Después, mientras la gente salía a la suave noche, Emily se acercó de nuevo, esta vez con una pequeña y tentativa sonrisa. «Scout es afortunado», dijo. «También lo es ese niño. También lo somos nosotros». Jacob observó a Max inclinarse a su toque cuando ella se agachó para rascarle detrás de las orejas. «Nosotros solo nos quedamos», respondió Jacob. «Eso es todo». Las semanas que siguieron se asentaron en un nuevo ritmo. Jacob declinó la mayoría de las entrevistas. En cambio, pasó sus días en una modesta instalación de entrenamiento en el borde del pueblo, ayudando a rehabilitar perros de trabajo heridos en el cumplimiento del deber. El trabajo era tranquilo, deliberado y profundamente familiar. Max permaneció a su lado, más viejo ahora, sus movimientos más lentos, pero su presencia inquebrantable. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Jacob se sentó en el porche del pequeño centro que había ayudado a establecer. El edificio era sencillo, la pintura aún fresca, un lugar no de milagros, sino de paciencia. Max yacía a su lado, su pelaje cálido bajo la mano de Jacob. El mundo se sentía amplio y manejable de nuevo. «Nosotros nos salvamos todo», Jacob murmuró, más para sí mismo que para el perro. La cola de Max golpeó una vez, firme y segura. Jacob sonrió débilmente. «Pero nosotros no nos fuimos». Al final, el milagro nunca fue solo la respiración que volvió o el latido que se negó a desvanecerse. El verdadero milagro fue el coraje para quedarse cuando todo decía que se fuera. Dios no siempre responde a nuestras oraciones con truenos o fuego. A veces Él responde con manos firmes en momentos de miedo. A veces Él responde a través de un leal compañero que se niega a rendirse. Y a veces Él responde recordándonos que el amor, la persistencia y la fe todavía tienen poder en un mundo rápido a rendirse. En nuestras vidas cotidianas, todos enfrentamos momentos en que la esperanza se siente agotada, cuando la lógica dice que todo ha terminado, cuando el mundo nos dice que dejemos de intentarlo. Pero quizás la fe no se trata de certeza, quizás la fe es simplemente elegir intentarlo una vez más. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela para que otros puedan sentir esperanza de nuevo. Deja un comentario y cuéntanos sobre un momento en que la fe te sacó adelante. Suscríbete a este canal para más historias de coraje, compasión y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga, te proteja y te recuerde cada día que los milagros todavía suceden. Amén.